Mi familia me abandonó, se fue de crucero de lujo, el que siempre quise regalarles, y tuvo el descaro de pagarlo con mi tarjeta de crédito. No se imaginaron que esta frágil anciana sabía cómo revisar sus estados de cuenta y cómo hacer una sola llamada telefónica que convertiría sus lujosas vacaciones en una pesadilla caribeña. Antes de empezar mi historia, déjenme en los comentarios desde dónde me escuchan y qué hora es. Solo quiero saber que no estoy sola en esto. Y si se sienten conmovidos por lo que oyen, consideren suscribirse. Ayuda a que más personas tomen conciencia de la realidad del abuso financiero a los adultos mayores. Ahora, permítanme contarles lo que realmente sucedió. Mi nombre es Cora Sterling y a mis 71 años mis sueños se habían vuelto más pequeños, más enfocados, pero no por eso menos valiosos. Después de perder a mi querido esposo Arthur hace 5 años, las grandes aventuras que habíamos planeado para nuestra jubilación, el viaje para ver las pirámides, el lento recorrido en tren por los Alpes suizos, se sentían demasiado vastas, demasiado vacías para enfrentarlas sola. Pero un sueño persistía, una pequeña llama terca en mi corazón, un gran crucero familiar, no solo para mí, sino para mi hijo Jonathan, su esposa Sabrina y mis 2 adorables nietos adolescentes, Maya y Leo. Me los imaginaba a todos juntos en la cubierta de un gran barco, el cálido sol caribeño en nuestras caras, el aire marino como un tónico para nuestras almas. Sería un último y magnífico recuerdo familiar, un testamento del amor y el legado que Arthur y yo habíamos construido, un recuerdo que me sostendría por el resto de mis años. Mi hijo Jonathan, de 44 años, era un buen hombre de corazón, siempre lo creí, pero era alguien que se dejaba llevar fácilmente por las poderosas corrientes de su ambiciosa esposa. Sabrina, de 41, era una mujer que vivía su vida a través de la lente cuidadosamente seleccionada de las redes sociales, obsesionada con proyectar una imagen de éxito y glamour sin esfuerzo que, sospechaba, sus finanzas reales no podían sostener. Tenían una hermosa casa en un suburbio impecable, pero por las quejas ocasionales y vagas de Jonathan sobre el flujo de caja y las presiones del mercado, sabía que estaban financieramente ajustados, viviendo justo al límite de sus considerables ingresos. Aún así, yo me aferraba a mi sueño, nutriéndolo como a una de mis orquídeas premiadas. Durante sus cada vez más infrecuentes visitas de domingo, yo sacaba los folletos brillantes de los cruceros, con sus páginas llenas de aguas turquesas y familias sonrientes. ¿No sería maravilloso?, decía, mi voz llena de genuina esperanza. El recorrido de 7 días por las islas. Podríamos ir todos. Es mi invitación. Un viaje delegado de parte de su padre y yo. He ahorrado para ello. La idea de que yo pagara siempre hacía que los ojos de Jonathan se iluminaran. Un breve destello del niño entusiasta que recordaba. «Sería increíble, mamá», decía. Sabrina, sin embargo, me ofreció una sonrisa forzada y condescendiente, sus ojos haciendo un rápido y despectivo escaneo de mi cómoda, pero modesta sala de estar. «Un crucero es una idea encantadora, Cora», comentaba, su voz una lección de desdén educado. «Pero el crucero adecuado, con las comodidades adecuadas, las suites, las excursiones privadas, puede ser terriblemente caro. La marca del barco importa, ¿sabes? No querríamos hacerlo a medias. Todo es cuestión de las fotos». Fue durante una de estas conversaciones que el instrumento de mi futura ruina fue pulido y entregado en sus manos. Hace años, después de que Arthur falleció, siguiendo el consejo de mi banco, agregué a Jonathan como usuario autorizado de mi tarjeta de crédito principal. Era una cuenta antigua, una que había tenido durante más de 40 años con un historial de pagos impecable, un límite de crédito alto y un excelente programa de recompensas. Solo para emergencias, Jonathan, le había dicho firmemente en ese momento. Si me caigo o necesito algo urgente y no puedo ir al banco. Él había aceptado de inmediato, guardando la tarjeta en su cartera y sin usarla durante años. Un símbolo de mi confianza en él. «Mamá», me dijo esa tarde, una nueva y astuta idea surgiendo en sus ojos. Una idea que casi podía haber sido transmitida telepáticamente por su esposa Sabrina, que estaba sentada a su lado. «¿Sabes qué sería inteligente? Si reservamos el crucero usando tu tarjeta, los puntos de recompensa son fantásticos. Podemos poner el costo total ahí, obtener el bono en efectivo y luego te lo pago en cuotas con mi bono de fin de año. Es solo una forma más inteligente de administrar el flujo de caja». Yo dudé. Era mucho dinero para poner en una tarjeta de crédito, una práctica que a mi generación le enseñaron a evitar. Pero él era tan persuasivo, tan lleno de charlas seguras sobre maximizar el valor y la estrategia financiera. Era el lenguaje de su mundo, y yo, una maestra jubilada, me sentía un poco fuera de lugar, un poco anticuada. Confié en él. Era mi hijo, un hombre exitoso.
y así, tontamente, accedí. «Está bien, querido», dije, con un nudo de inquietud apretándose en mi estómago. «Siempre y cuando sea para el crucero, para todos nosotros». Ese acuerdo selló mi destino. Las semanas que siguieron fueron una clase magistral de sutil manipulación y desprecio. Mis emocionadas preguntas sobre las fechas de reserva se encontraban con evasivas vagas. «Todavía buscamos el itinerario perfecto, mamá», decía Jonathan. «Sabrina quiere asegurarse de que las excursiones sean de primera y, lo que es más importante, instagramiables». Una tarde, llamé llena de emoción, después de ver una oferta especial para personas de la tercera edad en la misma línea de cruceros que habíamos discutido. Sabrina contestó el teléfono. «Ay, Cora», me dijo con un suspiro cansado, «estamos tan abrumados. Y sinceramente he estado viendo las actividades. Todo ese ziplining y el snorkel. Nos preocupaba que fuera demasiado extenuante para ti. No querrías quedarte sentada en el barco todo el día mientras nosotros estamos afuera teniendo aventuras, ¿verdad?» La insinuación era clara. Yo era demasiado vieja. Era una carga. Los retrasaría. Estaba tan atrapada en la hermosa ilusión del viaje familiar que tejían que no logré ver los hilos podridos que lo atravesaban. No me di cuenta de la forma en que Sabrina terminaba abruptamente llamadas telefónicas susurradas cuando yo entraba en la habitación, o las miradas secretas y triunfantes que intercambiaba con Jonathan. El silencio de ellos sobre el tema del crucero se hizo más largo. Y yo, en mi tranquila soledad, lo confundí con el ajetreo de sus vidas, no con el frío silencio de un plan que se tramaba a mis espaldas. El golpe final a mi esperanza llegó un domingo por la tarde, en una de las raras ocasiones en que se dignaron a visitarme. Había hecho mi famoso pastel de merengue de limón, el favorito de Jonathan, pero apenas lo probó. «Sobre el crucero», comenzó Jonathan, sin mirarme, sino a su esposa Sabrina, quien le dio un pequeño, casi imperceptible asentimiento de aliento. «Hemos analizado los números y con los gastos escolares de los niños y el mercado como está, simplemente no es un buen momento. Los precios de esa línea de cruceros son astronómicos en este momento. Tendremos que posponerlo. Quizás el próximo año». Era una mentira, una excusa delgada y endeble, y todos lo sabíamos. Pero la forma en que Sabrina lo complementó fue lo que realmente retorció el puñal. Se estiró sobre la mesa y me dio una palmadita en la mano, con sus dedos fríos y perfectamente cuidados. «Honestamente, Cora», dijo, su voz goteando con una falsa preocupación empalagosa, «es una bendición disfrazada. Un crucero grande como ese es mucho. Todas esas caminatas, los diferentes usos horarios, el calor. Nos preocupaba que fuera demasiado para ti. Probablemente estarías mucho más cómoda teniendo unas vacaciones tranquilas en casa. Solo queremos lo mejor para ti». Las palabras, tan condescendientes, tan despectivas con mi salud, mi espíritu, mis deseos, quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. No solo estaban posponiendo el viaje, me estaban sacando de forma elegante y cruel del guión de mi propio sueño. Yo era demasiado vieja. Era una carga. Lo retrasaría. Vi la verdad entonces en la mirada esquiva de Jonathan, en la sonrisa de suficiencia y lástima de Sabrina. No tenían intención de llevarme, ni ahora, ni nunca. Guardé los folletos esa noche, con el corazón apesadumbrado por una decepción familiar. Yo era la madre anciana a la que debía ser manejada, a la que había que decirle qué era lo mejor para ella. Lo acepté como había aceptado tantas de sus pequeñas y sutiles desaires, con una resignación tranquila y triste. No quería causar una pelea, solo quería el amor de mi hijo, y si eso significaba renunciar a un sueño tonto, que así fuera. Le envié un mensaje de texto esa noche. «Entiendo lo del crucero, cariño. No te preocupes por mí. Solo quería que supieras que la tarjeta de crédito de emergencia todavía está en tu cartera por si acaso. Con amor, mamá». Era mi manera de decir, aunque me hayas lastimado, todavía te amo. Todavía confío en ti. Fue un acto de fe maternal y tonto del que me arrepentiría amargamente. Me resigné a un invierno tranquilo y solitario. Jonathan y Sabrina estaban, como habían predicho, increíblemente ocupados. Sus visitas casi cesaron, reemplazadas por llamadas telefónicas apresuradas llenas de sus propios dramas. No insistí. Cuidaba mi jardín. Me reunía con mis amigas para tomar el té. Intentaba llenar los espacios vacíos de mis días. Asumí que estaban en casa a solo 40 minutos de distancia, atrapados en su propio mundo, ahorrando dinero, planeando su futuro. No tenía idea de que ya estaban en el paraíso.
Habían mentido, por supuesto. El crucero no fue pospuesto. Lo habían reservado semanas atrás, el mismo día después de que Jonathan me convenció de que le permitiera usar mi tarjeta de crédito por sus fantásticos puntos de recompensa. Pero lo habían reservado para 4, no para 5. Jonathan, Sabrina y mis 2 preciosos nietos, Maya y Leo. Yo no. Me los imaginaba empacando sus maletas, la ropa de verano brillante, el protector solar. ¿Habría sentido Jonathan un solo remordimiento al confirmar la reserva con mi tarjeta, sabiendo que estaba excluyendo deliberadamente a la misma persona cuya seguridad financiera estaba financiando su escape? ¿Habría sonreído Sabrina con desdén mientras elegía sus atuendos para la cena, sabiendo que la mujer que había llamado demasiado vieja para viajar estaba pagando su langosta cermidor? El engaño fue total. La hipocresía, impresionante. Habían usado mi sueño, mi generosidad, mi confianza como materia prima para su propio placer egoísta y exclusivo. Estaban tan seguros de mi ignorancia, tan convencidos de mi ineptitud tecnológica, que creyeron que su traición seguiría siendo su secreto, una pena silenciosa y no reconocida. Pensaron que me habían dejado atrás, una anciana olvidada en una casa tranquila, con su sueño hecho polvo. No tenían idea de que, en su arrogancia, me habían dejado con algo más, una tarjeta de crédito con un límite alto, una conexión Wi-Fi y una fuente de información en tiempo real sobre sus mentiras. El escenario para mi venganza estaba listo, no en un tribunal o en una sala, sino en la vasta e implacable extensión del mar abierto. Durante los primeros días del crucero inexistente de mi familia, viví en un estado de ignorancia total. El silencio de su parte no era inusual. Me había acostumbrado a que sus vidas ocupadas tuvieran prioridad. Supuse que estaban en casa, a solo 40 minutos, absortos en el trabajo y las actividades escolares. Pasaba mis días leyendo, cuidando mis orquídeas y hablándole a la fotografía de Arthur, diciéndole cuánto lo extrañaba, lo silenciosa que estaba la casa. La soledad era un dolor sordo y constante, pero familiar. El descubrimiento llegó un miércoles, 5 días después de que hubieran zarpado. Comenzó con un simple mensaje de texto de mi nieta Maya. Una foto apareció en la pantalla de mi teléfono, un impresionante océano turquesa, una franja de playa de arena blanca, y en la esquina, el rostro sonriente y bronceado de Maya. El texto que lo acompañaba decía: «Hola, abuela, ojalá estuvieras aquí. El Caribe es tan hermoso. El agua está más caliente que una bañera. Te amo, mi». Miré la foto. Mi corazón dio un vuelco extraño y confundido. ¿El Caribe? Debo haberlo malinterpretado. Quizás era una foto vieja que me estaba enviando, un recuerdo de un viaje anterior. Escribí mi respuesta, mis dedos lentos e inseguros. «Se ve precioso, cariño. ¿Una foto antigua?» Su respuesta llegó casi al instante. «No, tonta. Es de ahora mismo. Estamos en el barco grande. Papá dijo que no pudiste venir, que te sentías mal. Espero que te mejores pronto. Besos». El barco grande. Papá dijo que no pudiste venir. Las palabras nadaban ante mis ojos. Un miedo frío y enfermizo comenzó a recorrer mi columna vertebral. Una sensación tan intensa que me hizo temblar las manos. No podía ser. Jonathan no lo haría. No podría. Con una torpeza apresurada que me era totalmente ajena, saqué mi tableta de la sala de estar. Me temblaban tanto las manos que tardé 3 intentos en escribir la contraseña. Abrí mi navegador web, mi mente un torbellino caótico de incredulidad y horror creciente. Navegué hasta el sitio web de la compañía de mi tarjeta de crédito, la misma en la que Jonathan era un usuario autorizado, la que se suponía que debía usar para emergencias. Inicié sesión con el corazón latiéndome en los oídos. Hice clic en transacciones recientes y allí estaba. El mundo se inclinó sobre su eje. La pantalla se llenó de cargos, una larga y condenatoria lista de la traición de mi hijo. El primer cargo, de hacía 6 semanas, era el más grande, una suma de 5 cifras que me hizo jadear. El comercio, Royal Caribbean Cruises. La descripción, viaje de 7 noches por el Caribe Oriental, 4 pasajeros, 4, no 5. Mi nombre, mi sueño, prolija y quirúrgicamente extirpado. Luego vinieron los cargos más recientes, los de los últimos días, mientras vivían su mentira en el mar, compras a bordo, casino y bar, excursión en Puerto St. Thomas, Island Jewelers, Philipsburg, Aqua Adventure Park. Estaban gastando mi dinero, mis ahorros ganados con tanto esfuerzo, mi crédito seguro, con un abandono alegre y desenfrenado. Todo mientras yo estaba en casa creyendo sus mentiras, respetando su supuesta necesidad de posponer. Deslizé hacia abajo en las transacciones, cada una un nuevo apuñalamiento al corazón. Un cargo por un masaje de pareja. Una compra en una boutique de diseñador de alta gama en el barco. Otra cuenta de bar. No solo estaban de vacaciones sin mí, estaban viviendo una vida de lujo a mi costa, financiando su placer con mi confianza.
La humillación fue algo físico, una ola caliente que me invadió, dejándome mareada y con náuseas. Pensé en la sonrisa condescendiente de Sabrina cuando me dijo que un crucero sería demasiado para mí. Pensé en el rostro mentiroso y serio de Jonathan cuando habló de posponer por razones financieras. Me habían tomado por tonta, una anciana sucia cuyos sueños podían ser cosechados, cuyos recursos podían ser saqueados, y que luego podía ser descartada de forma segura mientras navegaban hacia el atardecer. La tristeza, el dolor profundo y desgarrador de su traición fue inmenso, pero entonces algo más comenzó a surgir a través de él, algo frío, afilado y completamente claro. Era la furia tranquila y férrea de una mujer a la que le habían hecho un profundo e imperdonable mal. Pensaron que yo era demasiado vieja, demasiado simple, demasiado inepta tecnológicamente para descubrir su plan. Habían usado mi propia seguridad financiera como el arma para excluirme y humillarme. Una sonrisa lenta y peligrosa apareció en mis labios. Una sonrisa que mis alumnos solían reconocer cuando un acosador del salón de clases estaba a punto de ser puesto en su lugar. Habían cometido un error crítico y arrogante. Me habían dejado en tierra con la tableta, con la contraseña de mi propia cuenta, con el número de servicio al cliente de la compañía de la tarjeta de crédito impreso justo en el reverso de mi tarjeta. Estaban atrapados en un palacio flotante en medio del océano. Su lujosa experiencia entera estaba atada a un único y frágil hilo de crédito, mi crédito. Y yo, Cora Sterling, la abuela demasiado vieja para viajar, estaba a punto de cortar ese hilo. Durante el resto de esa tarde fui una mujer poseída por una calma escalofriante y metódica. La tormenta inicial de angustia, el dolor salvaje y caótico por la profunda traición de mi hijo y su esposa había pasado, dejando a su paso el frío y duro paisaje de una determinación pura y sin adulterar. Las lágrimas habían cesado, el tiempo para la tristeza había terminado, el tiempo para la estrategia había comenzado. No actué de inmediato. Esa no era mi manera. Mi ira no era una inundación repentina, sino una marea que subía lentamente, poderosa e inexorable. Abrí mi viejo libro de contabilidad y con mano firme documenté todo. Anoté la fecha y la hora del revelador mensaje de texto de Maya. Copié meticulosamente cada cargo fraudulento de mi estado de cuenta de la tarjeta de crédito en línea. El enorme pago inicial a la línea de cruceros, las cuentas del bar a bordo, la compra en la joyería en San Martín, la tarifa de la excursión para ver delfines. Estaba construyendo un caso no solo para mi propio corazón, sino para la inevitable confrontación que se avecinaba. Pensé en su arrogancia, su confianza suprema en mi ignorancia. Realmente creyeron que yo era una reliquia de una época pasada, una mujer que todavía equilibraba su chequera con un lápiz y no sabría cómo navegar las complejidades de la banca en línea. Habían olvidado que yo fui quien le enseñó a Jonathan a usar su primera computadora, que había pasado la última década de mi carrera docente integrando nuevas tecnologías en mi salón de clases. No era una nativa digital, no, pero estaba lejos de ser una tonta digital. Y ellos, en su condescendiente edadismo, acababan de cometer un error fatal. Mi plan era simple, elegante en su crueldad, y requería solo una cosa: paciencia. En este mismo momento, probablemente estaban bebiendo piñas coladas junto a la piscina en la cubierta, felizmente inconscientes, gastando mi dinero sin ninguna preocupación. Su cuenta a bordo, lo sabía por los folletos de cruceros que había estudiado con tanta ilusión, estaba vinculada directamente a mi tarjeta de crédito. Cada bebida, cada recuerdo, cada bola extra de helado se sumaba a una cuenta corriente que se saldaría al final del viaje, o quizás en incrementos a lo largo del mismo. Si cancelaba la tarjeta ahora, el caos sería inmediato, pero se contendría. El contable del barco les informaría del problema, y Jonathan, en pánico, probablemente me llamaría. Quizás incluso tendría suficientes fondos en sus propias tarjetas para salir del paso. Eso no era suficiente. Mi venganza debía servirse, no caliente, sino helada. Tenía que golpear en el momento de su máxima vulnerabilidad, su máxima exposición pública. Miré el itinerario del crucero que había marcado en mi tableta semanas atrás, el que había soñado compartir con ellos. Noté los días de navegación, días en los que estaban a kilómetros de cualquier puerto, de cualquier cajero automático externo, de cualquier esperanza de una transferencia bancaria de un amigo. Estarían atrapados en una ciudad flotante, una prisión lujosa de su propia creación, sin recursos financieros más allá de la tarjeta que me habían robado. Decidí esperar hasta los últimos 2 días del crucero. Para entonces, su cuenta a bordo se habría hinchado a una cifra magnífica y gigantesca.
Habrían disfrutado de las excursiones, comprado los recuerdos, vivido la gran vida al máximo, todo a mi costa. Estarían relajados, empapados de sol, con la guardia completamente baja, ya temiendo su regreso a la vida normal. Es ahí cuando la trampa se activaría. Pasé los siguientes días en una preparación tranquila. Hice una lista de todos los cargos fraudulentos. Redacté un guión corto y simple para mi llamada telefónica a la compañía de la tarjeta de crédito. Incluso llamé a mi proveedor de teléfono y programé un bloqueo temporal en el número de Jonathan, en caso de que intentara llamarme en pánico antes de que yo estuviera lista para hablar con él. Quería tener un control completo sobre el momento de nuestra próxima comunicación. Había una extraña sensación de poder en mis acciones tranquilas y deliberadas. Ya no era Cora Sterling, la madre con el corazón roto, la abuela descartada. Era una estratega, una arquitecta de consecuencias. Cada clic de mi mouse, cada anotación en mi libro de contabilidad, era un pequeño acto de recuperación. Me habían dejado fuera de su crucero familiar, pero yo era ahora, desde mi tranquila sala de estar a miles de kilómetros de distancia, la capitana invisible de su destino financiero. El viernes por la tarde, sabiendo que estaban en un largo día de navegación entre su último puerto de escala y su destino final, llegó el momento. Me preparé una taza de té fuerte, me senté en mi sillón favorito, y con la calma de una mujer que no tiene nada que perder y todo que recuperar, levanté el teléfono. Marqué el número en el reverso de mi tarjeta de crédito. «Gracias por llamar a los servicios para titulares de tarjetas», respondió una voz alegre. «Le habla David. ¿En qué puedo ayudarle hoy?» «Hola, David», dije, mi voz tan suave y fría como el acero pulido. «Mi nombre es Cora Sterling. Necesito reportar una serie de cargos fraudulentos significativos a mi cuenta y necesito que mi tarjeta sea congelada. De inmediato». La trampa estaba tendida. Las ruedas de mi venganza estaban en marcha. Todo lo que quedaba por hacer era esperar el delicioso e inevitable sonido de su pánico resonando a través del vasto e indiferente océano. La belleza de mi plan era su tranquila precisión quirúrgica. No hubo gritos, ni confrontación inmediata, solo una acción simple e irreversible tomada a miles de kilómetros de distancia. Después de mi conversación tranquila y profesional con David en los servicios para titulares de tarjetas, durante la cual detallé meticulosamente la reserva fraudulenta del crucero y los subsiguientes cargos a bordo, se impuso un congelamiento en mi cuenta. Me estaban emitiendo una nueva tarjeta, pero la vieja, la que estaba vinculada a la cuenta de mi hijo a bordo, ahora era nada más que un inútil trozo de plástico. Imaginé la escena desarrollándose en ese lujoso crucero, un drama en el que yo era la directora invisible y todopoderosa. Probablemente comenzó de forma sutil. Quizás Sabrina, mi nuera, intentó comprar un nuevo bolso de diseñador en una de las boutiques de alta gama del barco. Le habría entregado al empleado la tarjeta de su camarote, su tarjeta de camarote vinculada a mi tarjeta de crédito. Con su habitual aire de casual superioridad, el empleado la habría deslizado, habría sonreído y luego fruncido el ceño. Un segundo deslizamiento. La sonrisa educada y profesional se desvanecería. «Lo siento mucho, Sarah Sterling», murmuraría el empleado. «Pero parece que esta cuenta ha sido rechazada». La reacción inicial de Sabrina sería incredulidad, luego molestia, y después un destello de vergüenza pública. O tal vez fue Jonathan intentando pedir otra ronda de costosos cócteles de colores brillantes junto a la piscina. El alegre camarero deslizaría su tarjeta y obtendría el mismo temido mensaje. «Lo siento, señor. Parece que hay un problema con el método de pago registrado para su camarote». El pánico real, sin embargo, se habría apoderado de ellos más tarde esa noche. El gran final de su viaje era la cena formal con el capitán, un evento que Sabrina habría estado anticipando durante semanas, una oportunidad para usar su mejor vestido y presumir de su sofisticado estilo de vida. Se habrían sentado a su mesa en el magnífico comedor de varios pisos, rodeados de otros pasajeros bien vestidos. Habrían pedido la langosta, el filet mignon, el vino más fino del menú. Y al final de la comida, cuando su mesero les presentara la cuenta del vino, Jonathan habría entregado con confianza la tarjeta de su camarote. Puedo imaginar la escena tan vívidamente. El mesero regresando, su expresión de disculpa, inclinándose para susurrar: «Señor, mis disculpas, pero la tarjeta de su cuenta a bordo ha sido congelada. Parece que el banco emisor ha puesto un bloqueo significativo». La sangre se habría drenado del rostro de Jonathan. Intentaría reírse, culpar a un fallo de la computadora.
Discretamente probaría su propia tarjeta de débito, solo para recordar que apenas le quedaban fondos después de sus gastos extravagantes en el puerto. Sabrina, al ver la expresión en su rostro, comenzaría a comprender. Su noche de elegancia cuidadosamente curada se estaría desmoronando a su alrededor. La humillación definitiva llegaría cuando el contable del barco, un hombre con un semblante serio y directo, se acercara discretamente a su mesa. Explicaría en tonos bajos y profesionales que no solo su tarjeta estaba congelada, sino que toda su masiva cuenta a bordo, por las cuentas del bar, los tratamientos de spa, las pérdidas en el casino, las compras en la tienda de recuerdos, vencía de inmediato. Y sin un método de pago válido, las llaves de su camarote serían desactivadas, sus privilegios a bordo revocados. Eran, en efecto, náufragos sin un centavo en una ciudad flotante de lujo. Casi podía escuchar su frenética discusión susurrada. Jonathan culpando a Sabrina por sus gastos extravagantes. Sabrina siseándole por no tener un plan de respaldo, por depender del dinero de su anciana madre. Estarían atrapados. Estaban en medio del Atlántico, a un día completo de su puerto final. No había cajeros automáticos ni forma de recibir una transferencia bancaria rápida de un amigo. Estaban a merced absoluta de la línea de cruceros. Su estatus social, su propia dignidad, despojados en un instante. Tendrían que hacer una llamada humillante a la oficina del contable rogando por algún acuerdo, probablemente teniendo que firmar algún tipo de pagaré contra sus ingresos futuros, todo bajo la atenta y crítica mirada del personal del barco. Cada comida posterior sería una negociación, cada bebida un duro recordatorio de su impotencia financiera. Su gran vacación, su triunfante escape de la madre que habían descartado con tanto descaro, se había convertido en una prisión dorada, un testimonio flotante de su propia avaricia y estupidez. De vuelta en mi tranquila y pacífica sala, sorbí mi té. Había recibido un correo electrónico de alerta de fraude de la compañía de mi tarjeta de crédito confirmando el congelamiento, detallando los recientes cargos rechazados en un minorista de artículos de lujo y un bar en la cubierta. Una pequeña sonrisa satisfecha apareció en mis labios. No necesitaba ver su pánico. Podía sentirlo, un delicioso y satisfactorio temblor a través de los miles de kilómetros de océano que nos separaban. La parte final de mi plan era esperar la inevitable y desesperada llamada telefónica. Su barco tendría teléfonos satelitales, por supuesto, disponibles para emergencias a una tarifa absurdamente alta por minuto. Estaba bastante segura de que estaban a punto de considerar esto una emergencia. Y estaba bastante segura de que el costo de esa llamada telefónica sería el mejor dinero que jamás hayan gastado, porque sería por el privilegio de escuchar mi respuesta final e inflexible. El pánico era su problema. La paz era toda mía. La llamada llegó, como sabía que lo haría, el sábado por la mañana, el último día completo de su miserable encarcelamiento dorado en el mar. El identificador de llamadas en mi teléfono mostraba un número largo y extraño, claramente una conexión satelital internacional. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, saboreando el momento, imaginando la energía frenética y desesperada de Jonathan al otro lado. Los cargos por minuto acumulándose con cada segundo que pasaba de mi deliberada calma. «Hola», dije, mi voz tan plácida como un lago en verano. «Gracias a Dios», era Jonathan, su voz un chillido frenético y agudo de puro pánico. «Mamá, tienes que ayudarnos. Es una pesadilla. Tu tarjeta de crédito ha sido congelada. Nos han cortado todo. Nos están tratando como criminales. Ni siquiera podemos comprar una botella de agua. Tienes que llamar al banco. Tienes que decirles que es un error». «¿Un error, Jonathan?», respondí, mi voz fría y uniforme. «No creo que haya habido ningún error. Se me informó de una serie de cargos no autorizados y altamente sospechosos en mi cuenta, todos provenientes de un crucero en el Caribe. Así que, siguiendo los protocolos de seguridad de mi banco, hice que la tarjeta fuera congelada para prevenir más actividad fraudulenta». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Pude escuchar la voz estridente de Sabrina de fondo. «¿Qué dijo? ¿Qué dijo?» «¿Fraudulento?», tartamudeó Jonathan finalmente. «Mamá, fuimos nosotros. Fue el crucero familiar, el que habíamos hablado». «Ah, ese», dije, mi voz goteando con una dulzura helada. «El que me dijiste que se pospuso porque era demasiado caro. El que Sabrina sintió que sería demasiado para mí. El que decidieron llevar a mis nietos sin mí.
usando mi tarjeta de crédito, la que estaba destinada a emergencias, para financiar secretamente todo el viaje. Sí, Jonathan. Esa es la definición misma de fraude. Comenzó a fanfarronear entonces, el viejo y familiar patrón de excusas y justificaciones. Mamá, fue un malentendido, te iba a pagar. Solo fue más fácil usar tu tarjeta por los puntos. Lo estás tomando todo mal, estás arruinando nuestras vacaciones. No, Jonathan, lo interrumpí. Mi voz ahora dura como el acero. Tú arruinaste tus propias vacaciones en el momento en que decidiste mentirle a tu madre y robarle. Pensaste que yo era demasiado vieja, demasiado simple para darme cuenta. Me subestimaste. Y ahora, añadí, saboreando la finalidad de la frase, estás experimentando las consecuencias directas de tus acciones. Eres un hombre de 44 años. Tendrás que resolver esto por tu cuenta. ¿Pero cómo?, se quejó, su voz quebrada por la autocompasión. No tenemos dinero. Estamos varados. ¿Qué se supone que debemos hacer? No lo sé, Jonathan, dije. Y por primera vez, una genuina nota de serenidad entró en mi voz. Eso suena a una emergencia. Te sugiero que encuentres una solución. Siempre eres tan bueno para eso. Y con eso colgué el teléfono. La semana siguiente fue, imagino, un infierno creado por ellos mismos. Tuvieron que hacer una llamada humillante a los padres de Sabrina para que les enviaran dinero a la línea de cruceros para saldar su enorme cuenta y reservar vuelos a casa. Su regreso no fue triunfante, sino una retirada avergonzada. 2 semanas después de su regreso, llegó un tipo de llamada diferente. Era un hombre de la oficina corporativa de la línea de cruceros, del Departamento de Seguridad y Experiencia del Huésped. «Sieta Sterling», comenzó, su voz profesional y seria. «Hemos concluido nuestra investigación interna sobre el uso fraudulento de su tarjeta de crédito para la reserva realizada por su hijo. Nos tomamos muy en serio el abuso financiero a los adultos mayores, y el patrón de comportamiento aquí nos resultó profundamente preocupante». Explicó que después de mi reporte de fraude y su propio reporte del contable sobre el comportamiento posterior de Jonathan y Sabrina, habían revisado la cuenta. Va en contra de los valores de nuestra compañía que nuestros servicios sean el telón de fondo de una situación familiar tan dolorosa, continuó. Hemos reembolsado la totalidad de la tarifa del crucero a su cuenta, y como gesto de nuestra profunda disculpa por la angustia que esto le ha causado, y en reconocimiento del sueño que le fue negado, nos gustaría ofrecerle un crucero de 7 días de cortesía para 2 personas en una de nuestras mejores suites, en cualquier viaje de su elección dentro de los próximos 2 años. Por nuestra cuenta, por supuesto. Me quedé atónita, sin palabras, un reembolso completo, un crucero de lujo gratis. Mi venganza no solo había sido la profunda satisfacción de verlos en pánico, sino ahora esto, la misma compañía cuyos servicios habían robado para humillarme, ahora me ofrecía mi sueño sin costo. La historia no termina conmigo en mi tranquilo jardín, sino meses después, sentada en el balcón de un hermoso camarote, el verdadero sol del Caribe calentando mi rostro. Miré el agua turquesa, con una taza de té en la mano. Mis folletos de crucero originales estaban sobre la mesa frente a mí. Finalmente había hecho mi viaje, el que había soñado, el que fue pagado no por mis ahorros, no por mi sacrificio, sino por las consecuencias directas de la propia avaricia e irrespeto de mi hijo. Y fue más dulce que cualquier postre que pudieran haber servido en ese barco.